Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Hola amigos, ¿cómo están? Una alegría encontrarnos nuevamente con todos ustedes para compartir la vida de la gente de campo desde aquí, desde el interior del país. Hoy tenemos un programa variado, vamos a hablar de agricultura, de ganadería por supuesto y también de economía y cómo sacamos las cuentas para poder hacer la planificación de la próxima campaña. Estuvimos en el remate de Carlos J. Lancer en Coronel Moldes, provincia de Córdoba, ya un clásico de esa zona a la que ha vuelto la ganadería, una feria de más de 75 años de vida, donde los productores se encuentran, no solamente los jóvenes, sino también quienes recuerdan cuando se hacían los remates de 2 o 3 días continuados. Gracias a Dios y a todos los productores que nos apoyan y a toda la gente que nos apoya, se ha hecho medio una costumbre que a fin de mes se haga la feria. Estamos muy contentos. Bueno, hoy estuvimos hablando con un productor, dueño de un frigorífico de muchos años, y me hablaba de la historia de Lancer y yo miraba el presente, decía, bueno, tanto no se perdió, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Venía en la época cuando estaba mi abuelo, venía a la feria. Y bueno, duraban los remates a veces un día, 2 días, seguían de noche, era en otra época, pero acá estamos dándole lindo, gracias a Dios. Comentame cuáles son los precios más destacados, qué es lo que se movió ahí tanto en gordo como en invernada. En el gordo hubo alrededor de 1.100 cabezas gordas, la verdad, de acuerdo a cómo está el mercado, el novillo liviano de 4.20, 4.30 llegó hasta 20.60, 20.70. Me parece muy bien vendido, el novillo pesado hasta 18.50, novillo de 560 kilos, el novillo blando hasta 18, unas vacas nuevas hasta 15.50, el toro también hasta 15.50, el ternero 20.50, 21, no hubo mucha diferencia entre lo liviano y lo pesado, prácticamente el pesado se vendió en la misma plata que el liviano. Bueno, y tenemos ya la fecha del próximo remate para hacer llegar a la gente. Sí, el 31 de julio vamos a dar el otro remate. Así que la invernada, que me olvidé de contarte, anduvo también muy bien, entre 24 y 27 pesos el grueso. Lo que me llamó la atención, Carlitos, es que a pesar de que estamos ya en la cola de la zafra, la calidad no ha variado desde el comienzo. Sí, sí, estamos haciendo, bueno, desde que empezamos con los remates, clientes en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos en el norte de La Pampa, y en el oeste de Buenos Aires, y en la costa de Buenos Aires estamos haciendo clientes. Es difícil traerlo para acá, pero de a poco vamos. Entre una cosa y otra nos vamos agarreándolo. ¿Cuándo nos vemos nuevamente con todos los productores ganaderos en esta zona? Los vamos a esperar el 31 de julio, también con gordo e invernada, así que los esperamos todos acá, muy contentos por el apoyo que nos dan siempre. Mauricio Julián de Rivadavia, Mendoza, llegando a la zona esta de Coronel Moldes de la provincia de Córdoba para abastecer toda la zona. Exactamente, sí. Acá venimos a comprar gordo, siempre acá en la feria de Carlos Lancer. Estamos presentes para comprar gordo para el abasto de carne que se hace en Mendoza. Bueno, ¿cómo se está manteniendo en este momento justamente el tema del gordo, que es lo que más reclama la gente, pero a su vez complica a veces los precios, ¿no? Y hay un problema, que hay una escasez de hacienda importante. Realmente hay un faltante de cabeza muy importante, bueno, que se está notando mucho en el precio. Pero bueno, a su vez sigue siendo, si bien está cara la carne, sigue siendo, creo yo, lo más barato. Lo que pasa que, bueno, la situación económica no es la mejor que está, pero bueno, estamos. En Mendoza de a poco se están instalando, desarrollando lo que son los feedlot, en lo que antes eran fincas para fruta, ¿verdad? Sí, están empezando, ya han empezado con el tema del feedlot, probando.
medianamente nos está yendo medianamente bien, lo que pasa que bueno, Mendoza hay un grave problema que la vitivinicultura que está muy mala, en crisis muy mala, que así bueno, se está probando con eso, pero lo lindo sería que funcionara todo bien lo que es la vitivinicultura y todo funcionara. Bueno, y la calidad de la hacienda que ustedes se llevan hoy, ¿cómo la ves? ¿Ha cambiado, ha mejorado? No, la calidad es muy buena y la terminación de Firló es muy buena. La calidad de hacienda cada vez va cambiando más. Yo que soy de Mendoza, Mendoza ha cambiado muchísimo, cada vez para mejor. Se está haciendo una zona ganadera muy buena, es muy lindo, muy importante y es como vos dijiste, Dios quiera que se pueda seguir con el tema del Firló y también que siga la vitivinicultura, pues yo soy productor de vitivinicultura y bueno, defendemos eso también. Pero Mendoza, gracias a Dios, ha cambiado mucho con el tema de la hacienda. Y acá la hacienda de primera, la hacienda de acá ni hablar. Es la genética que se ha ido introduciendo de a poco. Exactamente, que así bueno, la hacienda que se lleva para Mendoza es de primera, que así la gente está contenta y la terminación, la gordura de primera. Nos vamos a la pausa, pero no se vayan, al regreso nos reencontramos con más notas realizadas en el remate de Carlos J. Lancer y también hablaremos de conservación de suelos, un tema súper importante para esta época. En el remate de Carlos J. Lancer en Coronel Moldes nos encontramos entre todos los productores con el señor Jorge Mario Glielmi, quien nos comentó lo que significa la historia de la ganadería y de los frigoríficos y el esfuerzo de la gente que le pone el hombro a la Argentina. Muy bien de encontrarme con gente de acá porque yo hacía ya rato que no viajaba y no concurría a los remates. Y bueno, por esta zona hemos trascendido muchas historias y hemos visto muchas formas de trabajo y de hacienda y de todas esas cosas. Y acá con la gente de Lancer hemos tenido contacto cuando yo tenía 45 años menos, ¿no? Y bueno, y hoy me llamaron por teléfono que viniera porque, claro, nos encontramos con don Carlos Lancer, que hacía años que no nos veíamos, y hemos pasado un momento muy lindo, ¿no? Hemos comprado hacienda, pensamos que hemos hecho buen negocio. Y así es la vida, la historia de uno, ¿no? ¿Usted actualmente tiene un frigorífico? Sí, tengo un frigorífico que hace muchos años, ya del año 68 tengo un frigorífico en Mendoza, que gracias a Dios es uno de los frigoríficos modelos porque le hemos puesto todo ahí. Todo. Nosotros no tenemos nada afuera. Todo está dentro de ese frigorífico. Mario, llegamos a ocupar los primeros lugares en exportadores de carne y de tan buena calidad. Ahora está ya iniciándose la cuota 481, que da la posibilidad con cría en feedlot. ¿Cómo ve estas puertas hacia el exterior? ¿Qué se puede hacer justamente para generar mayores puestos de trabajo? Porque en definitiva esa es la finalidad. Y la finalidad, lo que pasa es que nosotros hemos perdido todos los mercados externos por una razón. Estamos trabajando, estamos viviendo con un dólar que es ficticio. Entonces el mercado exterior se retiró y nos hemos quedado con el mercado interno, como dijo la señora presidenta, que primero están los argentinos, pero la producción sobrepasa al mercado interno. Entonces estamos tirando pera, manzana, durazno, inclusive nosotros los cueros no tenemos quien los compre.
la grasa no tenemos quien la compre, no sabemos qué hacer con la producción, tenemos que a veces tener que llevarla al basural porque se han alejado, la producción sobrepasa el consumo interno y no podemos sacar afuera porque no el comprador externo no le conviene el dólar al cambio. Se da cuenta, se han ido a Brasil, se han buscado todo a Brasil. Pintabas el cielo de amor, ahora que no tenés más vuelo. En época invernal los productores están planificando la campaña, pero también haciendo análisis de suelo, viendo cuánto devolverle en nutrientes y cómo conservarlo fundamentalmente. Por eso hablamos con el ingeniero agrónomo José Cisneros, docente y especialista de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, este año hemos tenido algunos fenómenos climáticos extremos que han puesto en el tapete, digamos así, el tema del cuidado de los suelos, la conservación, el manejo de los cultivos. Pensemos que estamos en una zona digamos, transicional, desde los climas húmedos hacia los más semiáridos, pero que en los últimos años ha habido eventos climáticos extremos de lluvia y eso, bueno, por un lado ha producido fenómenos de erosión en las cuencas altas, arrastre de suelo, pérdida de campos por cárcavas y barrancas, daños en la propia ciudad de Río Cuarto, que todos conocemos, de corrimiento de los meandros del río y daños en propiedades. Por otra parte tenemos el problema de los excesos que van a las zonas bajas y generan fenómenos de inundación y anegamiento de campos, que en muchos casos todavía están dificultando la cosecha, sobre todo de maíz, y han dificultado mucho en zonas que no se han podido cosechar la soja. Así que bueno, además que son fenómenos que tienen impacto hacia los años venideros, ¿no es cierto? Son fenómenos que afectan al propio año, pero tienen una onda expansiva hacia adelante sobre la cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Ingenieros, estamos ya entrando a fines del otoño, principio del invierno, la gente está seriamente pensando en cómo hacer para sembrar trigo, cuando si no es campo propio los números no dan de ninguna forma. Y esto preocupa, pensando justamente en esta permeabilidad, en esta conservación del suelo. Sí, el caso de los cultivos de invierno está en una situación económica complicada. El cultivo de invierno, si bien nuestra zona es en cierta medida marginal para los cultivos de invierno, comparándola con las zonas más hacia el este, por supuesto, el cultivo de invierno tiene una función fundamental, que es proteger el suelo de los eventos climáticos del invierno, sobre todo de las voladuras de campos o la erosión eólica, y por otro lado tiene la ventaja de consumir el agua del subsuelo o de las napas freáticas, que es el otro problema grave que tenemos, sobre todo hacia el este, digamos así, donde empiezan a haber fenómenos de anegamiento que no se han retirado en esta campaña aún. El cultivo de invierno entonces tiene ese doble rol. Yo creo que ahí sí las políticas del Estado deberían traducirse en una mayor promoción de los cultivos invernales, ya sea a través de algunas, motivar al productor para que pueda volver a los cultivos de invierno. Este año estuvimos dando unas charlas en la Fiesta Nacional del Trigo y realmente se presentó el problema de la falta de rotaciones con cultivos de invierno, o el doble cultivo, trigo-soja, que era tradicional en esta región. Y yo creo que ese es uno de los puntos que hay que promocionar, porque hace a la rotación de los cultivos, hace a la conservación de los suelos durante el invierno y hace un poco a la diversificación productiva, ¿no es cierto? Ya sea a través del cultivo para cosecha o el cultivo que no se cosecha, sino que sirve para proteger el suelo, lo que se conoce como cultivo de cobertura. Así que sí, tu percepción es correcta y creo que ese es uno de los desafíos para estos tiempos, ¿no es cierto?
Nos vamos a la pausa, al regreso hablamos de economía. No solamente hablaremos del índice FADA para este trimestre, sino cómo planificar la campaña con la realidad económica que nos ha quedado después del 2014-2015. Un poco de risa y caramelos. La Fundación FADA presentó su índice trimestral, ya muy conocido en todo el país, por eso lo entrevistamos al licenciado en Economía David Miazo. Pero también aprovechamos la oportunidad para consultarle cómo está trabajando el productor en este momento, que tiene una muy buena cosecha con muy bajo rendimiento a nivel económico. ¿Qué pasa con el endeudamiento y qué ofrecen las empresas para poder pensar en una campaña 2015-2016? El índice FADA lo que mide es la participación del Estado sobre la renta agrícola. ¿Qué es el Estado? Son los impuestos provinciales, los impuestos nacionales y el costo de intervención. ¿Qué es la renta agrícola? El valor de lo que produce a precios internacionales una hectárea media en Argentina, ponderada por la participación de los 4 principales cultivos, menos los costos para producirlo. Eso es la renta. Bien. ¿Y con qué datos arrojó el último índice con respecto a la participación del Estado, ¿no es cierto?, en las rentas al campo? Bueno, el último índice que de ahora de junio indicó que el 93,5% de la renta agrícola se la lleva el Estado en algunos de estos 3 conceptos que te dije recién. Significa que cada 100 pesos de renta que genera una hectárea media, 93 pesos con 50 se las está llevando el Estado. ¿Y el Estado en este sentido solamente participa en las rentas en cuanto a impuestos, retenciones o de alguna otra manera la participación? Bueno, además de los impuestos y las retenciones o derechos de exportación, que los derechos de exportación son el más importante, tenemos los costos de intervención. Bien. Nosotros vemos, cualquier productor puede ver, que a partir de 2008, desde que se instauraron los ROE, hay un diferencial del precio disponible con respecto al precio FAS. Esa diferencia tenemos la premisa de que son generadas por los ROE. Entonces, esto lo ponemos como un costo de intervención directo por una política que aplica el Estado Nacional. Bien. Y se da en los casos de trigo y maíz. Perfecto. ¿Y cuál es el presente en este caso del trigo, según las mediciones de FADA, que tengo entendido es del 199% aproximadamente? Exactamente, el Estado se llevaría el 199% de la renta. Por ahí llama la atención valores superiores al 100%. Básicamente, cada punto superior al 100% es un punto de pérdida que genera el campo. Todo el mundo sabe y por eso hay una gran movilización en el sector triguero, porque es prácticamente inviable hacer trigo incluso en campos propios. Hoy tenemos la mitad de la superficie que había poco más de hace una década y se está hablando de que para esta cosecha que viene, esta campaña que viene, va a caer en un 20 o 25%. Bueno, y es sabido también de que si bien las cosechas fueron buenas, los precios fueron bajos. En este sentido, ¿cómo ustedes desde FADA notan que el productor agropecuario se está organizando en cuanto a la necesidad de invertir, pero también en cuanto a la capacidad de endeudamiento que tiene que tener el mismo? Bueno, el índice FADA un poco es la foto de la situación del agro, el termómetro, y venía de niveles de 74-75% hasta hace 2 años, hace año y medio, y de ahí empezó a saltar hasta alcanzar el 93,5% actual. Eso es causa directa de la caída de precios internacionales. Y el productor se la rebusca, básicamente. O sea, hoy lo que hay son 2 cosas. Una, que las empresas vendedoras de insumos están saliendo a ofrecer prácticamente condiciones nunca antes vistas de financiación a tasa cero, aceptan cheques, aceptan tarjetas, reducciones de precio. Hemos visto, hay unas reducciones de precio en fertilizantes, sobre todo para esta nueva medición. Entonces, el productor va
va a hacer lo que pueda para tratar de cubrir lo de la campaña anterior y empezar a ver qué hace con la próxima. Pero todas las empresas vendedoras de insumos están ofreciendo nuevas condiciones, mejores condiciones que no se habían visto, porque si no, no van a colocar sus productos. Y toda la cadena está apostando a que algo cambie el año que viene, porque si todos estuvieran apostando, no estuvieran apostando que algo cambie, nadie daría financiamiento y se complicaría mucho la siembra. Decir de que con lo que está generando la campaña actual, el productor está pagando deudas y a su vez planificando deudas a futuro para la próxima campaña. Claro, básicamente al reducirse el excedente de la producción, lo único que se puede hacer con la producción es pagar todas las deudas en que se incurrió para comprar los insumos y etcétera para esta campaña. Entonces, para enfrentar la próxima, el productor se va a tener que endeudar nuevamente, tanto con bancos como con proveedores de insumos. Para llevarlo al caso de una ama de casa o de una familia que recibe un salario, se gasta el salario que recibe para pagar la tarjeta de crédito de lo que consumió el mes pasado. Y ahora para consumir todo este mes y para hacer frente a todos los gastos de este mes, se va a tener que endeudar. Es básicamente eso. Bueno, y por último, sé que ha sido parte de la organización desde FADA, ¿no es cierto?, en lo que fue el Congreso Imagina Argentina, que se desarrolló hace poco en la sociedad rural. La intención es preguntarte si han notado algún cambio, si han visto que hay algunos temas que desde FADA se propusieron que ya están dentro de la agenda de las nuevas campañas políticas, si hay alguna estimación de si hubiera algún cambio a futuro a través de lo que FADA está proponiendo. Bueno, lo que nos sirvió es que desde Imagina Argentina están mucho más receptivos los candidatos, diputados, sectores políticos a las propuestas de FADA, porque un poco demostramos con eso lo que se puede hacer y lo que se puede organizar. Y a raíz de eso hicimos una presentación en el Congreso de la Nación hace poco más de una semana, casi dos, a diputados presentándoles el plan productivo agropecuario, los lineamientos para el 2016-2019. Básicamente les dijimos qué hay que hacer para generar 500.000 de empleos en el agro en 4 años. Llegamos al final. Antes de despedirnos les comentamos que la semana próxima estaremos participando del Congreso Provincial de Suelos, organizados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Allí tendremos material para compartir, justamente ahora más que nunca, a donde los productores están pensando cómo cuidar el medio ambiente, cómo conservar la tierra, qué es lo que tienen para dejar a sus hijos y a sus nietos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el jueves que viene a las 20:30, aquí en Río 4 Agro.